mundo dice, pero ya cansé. Cancerbero era un muchacho genial, brillante, inteligente. Hay celebridades que ocupan un lugar especial en nuestros corazones. Si su vida se ve truncada de forma inesperada, el dolor nos toma por sorpresa. Aunque no conocíamos personalmente a estos jóvenes artistas, vimos con dolor que nos dejaron demasiado pronto. 20. Cuando Nino Bravo murió con 28 años al volante de su BMW, empezó a gestarse el mito. Ocurrió el 16 de abril de 1973. Nino Bravo pertenece a esa época dorada de la música en la que las madres compraban el disco y se lo ponían a los niños de aquella generación. Se criaron con estas canciones, pero lamentablemente Nino partió demasiado joven. El siniestro se produjo a las 10 de la mañana, 3 horas después de comenzar el viaje. El cantante llevaba el coche y la prensa de la época publicó que no era muy buen conductor, también que la carretera no estaba en condiciones óptimas. Lo que ocurrió al parecer fue un capricho del destino. Nino estaba dando la vuelta a un cassette mientras hablaba con uno de sus acompañantes. El coche se desvió de su trayectoria y él pegó un volantazo. El vehículo perdió su eje y terminó volcado. El cantante es el que queda en peor estado. A todos los trasladan en vehículos particulares al hospital llamado Santa Emilia de Tarancón. Las monjas intentan sanar las heridas, pero necesitan otro tipo de ayuda, y se les lleva a Madrid, recorriendo 80 kilómetros de lucha contra la muerte. Pero Nino Bravo perdió esa batalla en una camilla del Hospital Universitario Gregorio Marañón. Su canción remasterizada de forma póstuma, Vivir, es considerada un tremendo himno a la vida. Y que se grabara poco antes del momento de su muerte es algo que marcó para siempre a quienes sí salieron del accidente con vida. Esta canción te inyecta tanta vitalidad que está claro que esto tiene que ser un estímulo para muchísima gente. Eso es algo muy grande, afirma uno de los músicos sobrevivientes. 19. El 8 de julio de 1992 en Sinaloa, México, nació un talento que cambiaría la música regional mexicana. José Ariel Camacho Barraza, más conocido como Ariel Camacho. ¿Quién era este joven? No solo un cantante, sino un músico y compositor extraordinario, fundador y vocalista de Los Plebes del Rancho. Inició su carrera musical en 2009, llevando en su voz la esencia de la vida. ¿Alguna vez escuchaste El Rey de Corazones? Su voz carismática y poderosa hacía vibrar a quienes lo escuchaban, ya fuera cantando rancheras, corridos o canciones románticas. En solo 2 años se ganó el corazón de miles. En un abrir y cerrar de ojos, Ariel Camacho se convirtió en el número 1 para los amantes de la música regional mexicana. Pero el destino tenía otros planes. El 25 de febrero de 2015, a la corta edad de 24 años, su luz se apagó en un trágico accidente de tránsito en Angostura, Sinaloa. ¿Quién diría que un talento tan brillante se iría tan pronto? Tal como ocurrió con otro talentoso y joven cantante. 18. Adán Chalino Sánchez, hijo del legendario Chalino Sánchez, vivió la tragedia desde niño. Tenía solo 8 años cuando su padre fue secuestrado y asesinado. ¿Cómo se supera algo así? Adán encontró refugio en la música, siguiendo los pasos de su padre. En 1995 grabó su primer álbum, Dios me negó, lleno de títulos que reflejaban el dolor por la pérdida de su padre, como La corona de mi padre y Homenaje a mi padre. Pero el destino cruel le tenía otra sorpresa. En 2004, Adán murió en un accidente automovilístico camino a un concierto en Sinaloa, el mismo estado donde su padre fue asesinado. Tenía solo 19 años, una vida prometedora cortada de golpe. Su muerte conmocionó a los jóvenes de Inglewood, California, donde era un ídolo. En su honor se erigió una estatua en la emisora de radio que lo apoyó. Adán era más que un cantante. Era un buen estudiante, trabajador y querido por todos. Su muerte fue un shock para la comunidad latina,
más impactante aún que la de su padre. El compita, como le decían, había llenado el Teatro Kodak de Los Ángeles poco antes de su trágico final. Sigue siendo el artista regional mexicano más joven en lograrlo. 17. Chalino Sánchez, un ícono de la música regional mexicana, ofreció un concierto en el Salón Bugambillas de Culiacán, Sinaloa. Pero en medio de su presentación algo inquietante ocurrió. Puedes imaginar recibir amenazas de muerte mientras cantas. El 16 de mayo de 1992, conocido como el Rey del Corrido, Chalino vivió su último show. Mientras interpretaba Alma Enamorada, alguien del público le pasó una nota amenazante. Poco después, su cuerpo fue hallado con signos de maltrato y 2 heridas mortales. A sus 31 años, la vida de Chalino terminó de manera trágica y brutal, dejando a sus fans con una profunda tristeza y muchas preguntas sin respuesta. 16. La muerte de Octavio Ocaña, el querido Benito en la serie de Vecinos, dejó un vacío enorme a sus 22 años. Su vida terminó abruptamente con un disparo en la cabeza el 29 de octubre de 2021. ¿Cómo ocurrió esta tragedia? La Fiscalía del Estado de México reveló que su cuerpo fue hallado en una camioneta estrellada en Atizapán de Zaragoza y la pistola que encontraron en su mano. Las autoridades dicen que no hubo intercambio de disparos. Con él estaban un mecánico y un sastre, compañeros de juerga, quienes fueron detenidos pero luego liberados. Octavio, comprometido y a punto de iniciar una nueva temporada de Vecinos, se fue demasiado pronto. Su familia y sus fans desconsolados lo recuerdan con cariño. Benito, siempre estarás en nuestros corazones. ¡Échale ganas arriba! Así, este joven actor que nos hizo reír desde niño se convirtió en un ángel. 15. Evangelina Sobredo, mejor conocida como Cecilia, fue una cantautora madrileña de los años 70. Su legado ha sido reivindicado por figuras como Miguel Bosé y bandas de pop independiente español. A los 27 años, un trágico accidente de tráfico la arrebató. Venía de actuar en Vigo y se dirigía a Madrid. Eran los 70, con carreteras secundarias peligrosas. Su Cit 124 chocó contra un carro de bueyes en colinas de Transmonte, Zamora. Cecilia era la Joni Mitchell española. Aunque la industria la domesticó para hacer pop comercial, amaba el folk con un toque intelectual. Habría sido fascinante ver su evolución, pero las malas carreteras le arrebataron la vida demasiado pronto. 14. A 2 de los 3 miembros de Escorbuto, una de las bandas punk más queridas de España, se los llevó el SIDA. Jesús María Espósito, Losu y Juan Manuel Suárez Juanma cayeron víctimas de la heroína en los 80. Aunque vencieron a la adicción, el SIDA los alcanzó. Murieron con meses de diferencia en 1992. Losu a los 31 en mayo y Juanma a los 30 en octubre. Eran punks auténticos, chicos de barrio que enfrentaron el paro, la violencia doméstica, la heroína y la falta de futuro. Sus letras reflejan esa lucha y su álbum Antitodo es su eterno legado. 13. Una tristeza similar vivió Latinoamérica con la trágica muerte del rapero Canserbero, ocurrida el 19 de enero de 2015. Considerado por muchos como el mejor rapero en español, es una leyenda de la música urbana. ¿Cómo no iba a cantar con rabia? Perdió a su madre a los 9 años y a los 12 su hermano murió en un tiroteo. A sus 28 años, Canserbero fue encontrado muerto frente a su apartamento en Maracay, después de ser lanzado desde el 10º piso del edificio Camino Real. ¿Qué llevó al niño terrible del rap venezolano a este trágico final? El 19 de enero de 2015, Canserbero estaba en el apartamento del reconocido bajista Carlos Molnar,
con la idea de trabajar en una colaboración. Sin embargo, el encuentro terminó en tragedia. Tanto Canserbero como Molnar fueron hallados sin vida. De acuerdo con el relato de Natalia Améstica, en ese momento ex-manager de Canserbero y esposa de Molnar les dio una bebida con un sedante a ambos músicos. Cuando Molnar se quedó dormido, le propinó una puñalada en el cuello. A la vez también hirió de muerte a Canserbero. Cuando hubo preparado el doble crimen, llamó a su hermano, quien le ayudó a manipular la escena para que pareciera que hubo una pelea y que después el rapero se suicidó. La muerte de Canserbero conmocionó a sus seguidores. Pero a pesar de su corta vida, su música sigue viva, resonando en los corazones de quienes lo consideran el rey del rap en Venezuela. 12. Hillel Slovak. Fue el primer guitarrista y fundador de la banda Red Hot Chili Peppers. El 24 de junio de 1988, Slovak llamó a su hermano, confesando que dejar la heroína se le hacía casi imposible. La banda estaba de gira sin él debido a su delicada salud, y en varias ocasiones intentaron contactarlo sin éxito. El 27 de junio, la policía encontró su cuerpo sin vida en su casa de Hollywood. La autopsia reveló que Slovak había fallecido el 25 de junio por una sobredosis de heroína. ¿Cómo es posible que alguien con tanto talento y futuro se vea atrapado por una adicción fatal? Su muerte dejó un vacío profundo en la banda y en los corazones de sus seguidores, recordándonos la oscura sombra de la adicción. 11. Lisa Nicole López fue una de las 3 integrantes de TLC, el grupo femenino más exitoso de la historia en Estados Unidos y el segundo a nivel mundial, solo detrás de las Spice Girls. En los 90 nos dejaron éxitos inolvidables como Creep, Waterfalls, No Scrubs y Unpretty, pero sus problemas internos generaron tantos titulares como sus 65 millones de álbumes vendidos. Durante un viaje en Honduras con amigos y familiares, López conducía un coche alquilado. Para evitar un camión, dio un volantazo y se estrelló contra una arboleda. López murió al instante a los 30 años. El resto de los pasajeros, incluida su hermana, sobrevivieron. Un cámara que viajaba con Lisa en el asiento delantero grabó el momento. ¿Te imaginas? Los segundos antes de su muerte están disponibles en YouTube para quienes quieran verlos. 10. Aliyah Dana Houghton iba directa a convertirse en la cantante pop más famosa del mundo. Solo publicó 3 discos, pero la frescura juvenil de Age Ain't Nothing But a Number, 1994, que Madonna sampleó el mismo año en su álbum Bedtime Stories, la elegancia soul de One in a Million, 1996 y el sonido vanguardista de Aliyah indicaban que nos encontrábamos con una estrella que, de no haber fallecido, podría ocupar hoy el trono que ocupa Beyoncé. Aliyah falleció con solo 22 años, cuando la avioneta en la que volaba con su equipo desde las Bahamas a Florida se estrelló al poco de despegar del aeropuerto de la isla Abaco. Allí la cantante había grabado el videoclip de Rock the Boat, su último sencillo en vida, y que se estrenaría ya de manera póstuma. Investigaciones posteriores revelaron que la avioneta estaba sobrecargada para su tamaño, y el piloto no solo tenía en su organismo restos de sustancias ilegales, sino que había engañado a la compañía aérea alegando falsas horas de vuelo. Su muerte conmovió al mundo del pop. Un álbum de grandes éxitos con canciones inéditas fue publicado al año siguiente. 9. Fuera de Estados Unidos, la muerte de Malcolm James McCormick, 1992-2018, suscitó el interés de los medios de comunicación por tratarse del novio de la estrella del pop Ariana Grande, y no por sus méritos artísticos. Pero en Estados Unidos, el rapero consiguió que sus 5 álbumes de estudio publicados en vida entrasen en el top 5 de las listas de ventas y era el gran ídolo del rap de una nueva generación.
El 7 de septiembre de 2018, Miller fue encontrado sin vida en su casa de Los Ángeles. A comienzos de noviembre se hizo pública la causa de su muerte: una sobredosis de fentanilo, cocaína y alcohol. Las dosis no eran letales, pero sí su mezcla. Tenía 26 años. En el mensaje que Ariana Grande hizo público tras la muerte de su exnovio, ya lo habían dejado, la artista escribió: "Estoy tan enfadada, estoy tan triste que no sé qué hacer. Eres mi amigo más querido, desde hace tanto tiempo. Por encima de todo, siento tanto no haber podido reparar ni eliminar tu dolor. De verdad que quería". 8. Bradley Nowell, el vocalista y guitarrista principal de la banda de ska punk Sublime, falleció el 25 de mayo de 1996 a sus 28 años. Nowell luchaba contra la adicción a la heroína y su vida estuvo signada por el abuso de sustancias. Su adicción afectó gravemente su salud y su participación en la banda, hasta que finalmente fue encontrado muerto en un hotel de San Francisco por una sobredosis de heroína. Su muerte ocurrió poco después del lanzamiento del álbum homónimo de Sublime, que incluía éxitos como What I Got y Santería. La banda alcanzó la fama después de la muerte de Nowell, convirtiéndose en una de las agrupaciones de ska punk más influyentes de la década de 1990. 7. Sid Vicious, cuyo nombre real era John Simon Ritchie, fue un bajista británico conocido principalmente por su breve pero notoria participación en la banda de punk rock Sex Pistols. Su muerte está íntimamente relacionada con la de su novia Nancy Spungen. El 12 de octubre de 1978, Nancy fue encontrada muerta en la habitación que compartía en el Hotel Chelsea en Nueva York. Falleció a causa de una puñalada en el abdomen, por lo que Vicious fue arrestado y acusado de asesinato el 2 de febrero de 1979. Antes de que pudiera ser juzgado por el caso, Sid falleció a los 21 años por una sobredosis. Su muerte se consideró oficialmente como un suicidio, aunque ha habido especulaciones y teorías alternativas sobre las circunstancias exactas que rodean su fallecimiento. 6. El 25 de septiembre de 2016, el beisbolista José Fernández nos dejó boquiabiertos con su trágica muerte. La investigación de policía de Miami reveló que Fernández, a solo 24 años, estaba al mando de su lancha rápida a una velocidad de 100 kilómetros por hora. En la oscuridad de la noche, Fernández se convirtió en el capitán de su propia tragedia. Los datos de las autoridades mostraron que él era el responsable del accidente que le costó la vida a él y a 2 acompañantes. ¿Cómo pudo un talentoso pelotero, estrella de los Miami Marlins, terminar en una ruleta rusa de su propia creación? Con la velocidad al máximo y con alcohol en su sistema. Su muerte nos recuerda la fragilidad de la vida, incluso para los más brillantes. 5. El cantante brasileño Pedro Henrique falleció en 2023 a los 30 años en el escenario durante una actuación en Feira de Santana, en Brasil. El músico de gospel llevaba a cabo una presentación en un evento religioso que estaba siendo transmitido en línea cuando colapsó al cantar su tema Vai Ser Tão Lindo. Los asistentes ayudaron a trasladar a Henrique a una clínica cercana, donde se confirmó su fallecimiento. Posteriormente, la disquera Toda Music, que representaba al artista, confirmó que había sufrido un ataque cardíaco. 4. Uno de los actores galanes de la época dorada del cine mexicano, Agustín de Anda, vivió un final trágico. A los 26 años, cuando su carrera empezaba a despegar, fue asesinado brutalmente por su suegro, el padre de la actriz Anna Berta Lepp. La relación entre De Anda y su futuro suegro siempre fue tensa. A pesar de las objeciones del padre, De Anda y Anna Berta decidieron comprometerse. La noche del 26 de mayo de 1960, el actor fue a acompañar a su novia a un cabaret donde ella actuaba.
Allí la tensión entre De Anda y Guillermo Lepp, el suegro, estalló. La discusión los llevó a las escaleras, donde el padre de Ana Berta sacó una pistola calibre 38 y disparó 2 veces. ¿Cómo pudo un amor prometedor terminar en una escena tan violenta? En cuestión de minutos, De Anda murió desangrado, dejando una tragedia detrás de su carrera prometedora. 3. Emiliano Sala. El prometedor futbolista argentino había dado un gran paso en su carrera al fichar por el Cardiff City por una cifra récord de 15 millones de libras, casi 19 millones de dólares. Sin embargo, su sueño se tornó en tragedia en enero de 2019. Sala y el piloto de 59 años subieron a un avión monomotor para viajar de Nantes a Cardiff, pero el viaje se convirtió en una pesadilla. El avión, sin licencia y con un sistema de escape defectuoso, liberó niveles letales de monóxido de carbono. En el momento del accidente, Sala probablemente ya estaba inconsciente por la intoxicación, y las heridas del impacto acabaron con su vida al instante. El vuelo terminó en el Canal de la Mancha, y el organizador del viaje, que no tenía la certificación adecuada, fue arrestado y condenado a 18 meses por poner en riesgo la vida. ¿Cómo un sueño tan grande se puede desmoronar en un instante? 2. Arantxa Peña tenía apenas 25 años y comenzaba su carrera en el medio artístico con participaciones en programas de televisión abierta como La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho, y Esta historia me suena. Algunas de las producciones más populares del Canal de las Estrellas. La última es la propuesta más reciente, dedicada a contar historias de la vida cotidiana que terminan con moraleja. De acuerdo con medios locales, Peña perdió la vida en un accidente de automóvil en la madrugada del sábado. Aunque en un inicio se especuló que el accidente había ocurrido en Oaxaca, estado de donde es originaria, luego se informó que tuvo lugar en Ciudad de México, tras perder el control de su vehículo y chocar trágicamente contra un poste. 1. Ricardo Esteban Valenzuela Reyes, conocido como Richie Valens, fue un joven de origen mexicano nacido en Estados Unidos, que revolucionó el rock and roll. Puedes creer que su carrera duró solo 8 meses. En ese breve tiempo convirtió La Bamba, una canción tradicional mexicana, en un éxito mundial en 1958. Valens transformó el son jarocho en rock, y el mundo no pudo resistirse. Pero el 3 de febrero de 1959, la tragedia golpeó. Richie, a sus 17 años, abordó un avión junto a los músicos Buddy Holly y The Big Bopper. El avión nunca llegó a su destino, estrellándose cerca de Clear Lake, Iowa. ¿Cómo es posible que alguien tan joven y talentoso se vaya tan pronto? Richie estaba en el inicio de una carrera prometedora, y aún así logró que La Bamba siga sonando más de medio siglo después. Su despegue fue corto, pero su impacto eterno. Todas fueron muertes prematuras e inoportunas, y las interrogantes que dejan tras de sí son muchas, pero queda en nuestra memoria su arte y su legado en la cultura. Te esperamos en una próxima historia.